Ah, perfecto, estupendo. Y falta el libro de firmas, ¿eh? Para después, para el final. Bueno, buenas tardes a todos. En esta tarde calurosa del mes de mayo, del mes de abril, que más parece corresponderse con otros meses del año que con este, pero así es como estamos. Hoy, en el ciclo de conferencias de este mes, tenemos una conferencia muy interesante en cuanto al tema y un conferenciante muy interesante en cuanto a su vida y su historia personal y profesional. Nos va a hablar sobre la discapacidad en la pintura de Frida Kahlo y el conferenciante es el profesor doctor don Lorenzo Jiménez Cosmes. Bien, quiero decirles, para aquellos que a lo mejor pudiera ser la primera vez que están en esta sala, que esto es la Torre de los Lujanes, es la sede desde hace siglos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Las reales sociedades económicas, todas, la matritense, la del País Vasco, la valenciana, la de Aragón, todas, se crearon por impulso de Carlos III, del rey Carlos III, y se crearon para generar un impulso de ayuda a la población para que fueran más productivos, más colaboradores, más activos y que hicieran una economía, por eso se llaman reales sociedades económicas, una economía más pujante de aquella España tímida, de poca población, había una población muy escasa y eso preocupaba porque si había guerras había pocos hombres en condiciones de acudir a las armas, etcétera. Bien, y se creó, entre otras, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en 1775. Desde entonces está en este viejo edificio de la Torre de los Lujanes, de la Plaza de la Villa, se ha ido arreglando, hemos tenido todo género de problemas, se ha ido reconstruyendo y hoy contamos con una biblioteca auténticamente excepcional, con libros que no los hay en Madrid. Hay ejemplares de la enciclopedia, de la primera enciclopedia de Diderot, cosa que hoy en Madrid es prácticamente imposible de encontrar. Hay muchos legajos del siglo final del XVIII y principios del XIX, verdaderamente magníficos, con un archivo muy ordenado y que se puede consultar, que les recomiendo que lo hagan si algún día tienen interés. Y por aquí han pasado figuras ilustrísimas como Jovellanos o el Duque de Osuna y otros que presidieron esta Real Sociedad. Bien, el tiempo ha ido evolucionando y hemos ido todos tratando de salvar la sociedad y salvar el principio que la inspira. Hay asientos aquí delante. Y salvar los principios que la inspiran. El principio básico de esta sociedad, que está en su emblema, que se verá aquí abajo, es socorre enseñando. Socorre enseñando. El método de ayudar a las personas no era explicar cualquier cosa, era enseñarles a hacer, enseñarles a conocer, enseñarles a practicar ciertas artes u oficios que les permitieran avanzar en la vida económica de aquel siglo. Bien, y por eso aquí hubo personajes como Jovellanos, que yo que he sido ministro de Agricultura durante los años de la transición y que soy catedrático de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid, pues Jovellanos hizo el famoso informe sobre la ley agraria, que tuvo un impacto tremendo, y aquí se trabajó muchísimo en todo ese tipo de temas y en otros muchos más. Pues bien, desde entonces a hoy avanzamos y lo que hacemos es intentar que todos los meses tener un programa de actividades, un programa de conferencias, a veces de conciertos también, a veces de obras de arte, con los cuales nuestros socios y aquellos que quieren venir pues puedan llenarse intelectualmente de vida y de conocimientos. Hoy tenemos con nosotros una persona excepcional, que es el doctor Lorenzo Jiménez Cosmes, natural de Macotera, de Salamanca, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, estudió en la Universidad de St. Andrews, estudió en Londres, estudió en Francia, en Berger-Place, se examinó de licenciatura
con sobresaliente en Sevilla, me parece que fue. Después hizo su tesis doctoral también en Sevilla con sobresaliente cum laude, en aportaciones al estudio pronóstico y terapéutico de la escoliosis congénita. Ha ejercido profesionalmente su carrera de médico como médico adjunto en parapléjicos, en el Servicio de Rehabilitación de Parapléjicos de Toledo, como médico adjunto en el Departamento de Medicina de Sevilla, Virgen del Rocío, como jefe de sección en el Hospital Ramón y Cajal, como jefe de servicio también en Ramón y Cajal, profesor asociado en la Universidad de Alcalá de Henares, ha dirigido multitud de tesis doctorales, ha dado infinidad de conferencias y además es tan ordenado que las tiene anotadas, porque yo que he dado muchas conferencias en mi vida, no sabría decir cuántas he dado, y él me ha dicho que ha dado 130, por tanto lo sabe y lo tiene perfectamente controlado. Y ha publicado numerosos artículos científicos de todo tipo. Y un libro, como único autor, interesantísimo, entre otros para mí, porque yo padezco de eso de vez en cuando, dolor lumbar y escuela de espalda. Bueno, pues esta es la persona que hoy nos visita. Y nos visita para hablarnos de... Él pertenece, bueno, a otras muchas cosas, a la Sociedad Numeraria de Rehabilitación y Medicina, está jubilado, pero en lugar de quedarse jubilado en un butacón de su casa sin hacer nada, pues tomó una decisión muy sabia, que fue unirse a la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, y en función de eso ha ido redactando y escribiendo infinidad de trabajos y publicando dando muchas conferencias y publicando muchos artículos, entre otros sobre el impacto de los smartphones en la columna vertebral, que parece, según me contaba hace un momento, que no nos damos cuenta, pero que tiene unos impactos verdaderamente muy negativos, la lumbalgia de John Fitzgerald Kennedy, el que todos hemos visto en aquella famosa ¿cómo se llama? Mecedora, eso es, en aquella mecedora en la Casa Blanca, y es un especialista en la pintora Frida Kahlo. Yo quería que hoy el conferenciante hubiera sido presentado por mi mujer que es Carmen Rocamora, que está aquí en la primera fila, es crítico de arte, ha publicado muchos libros sobre pintura contemporánea, básicamente sobre el mundo impresionista, y conoce muy bien la pintura de Frida Kahlo. Y es más, me dio anoche unas notas sobre Frida Kahlo y sus problemas y su accidente de tranvía, de tráfico, siendo muy, muy joven, y lo que le llevó a la situación que le llevó, que no voy a descubrirla hoy, ni con las notas que me ha dado mi mujer, ni con lo que yo he podido leer esta mañana en Google, porque ese es el tema objeto de la conferencia por parte de nuestro conferenciante. Yo le quiero dar las gracias de corazón por estar aquí y te quiero pedir que, puesto que veo que hay mucho tipo de enfermedades que afectan a personas muy singulares, que pienses en venir para estar con nosotros a lo largo del próximo curso, es decir, a partir del mes de septiembre, entre otras cosas por el tema de Kennedy, que nos interesará a todos, seguro, más otras muchas más de las que nos podrás hablar, y enseñarnos a cómo los médicos, en este caso, socorréis al enfermo enseñando, que es el lema de esta casa. Y en ese sentido estamos unidos, y por esa razón me alegra mucho que estés aquí y tienes la palabra para ilustrarnos sobre el tema. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, antes de comenzar con la charla, quiero expresar mi agradecimiento a esta sociedad, a la Sociedad de Economistas de la Real Sociedad de Economistas Matritense, porque es un honor estar
en este sitio tan histórico, tan importante. Además, quiero agradecer al presentador, que yo no esperaba que fuera una persona tan importante, que yo le recuerdo de mi época, bueno, de cuando yo era estudiante, pues como ministro de Agricultura, y que yo oía hablar de los ministros que pertenecieron al gabinete de Suárez, aquel grupo de intelectuales tan bien capacitados y tan formados. Yo creo que esto se ha reconocido, que aquel primer grupo, aquel gabinete que formó Suárez, vamos, todo su periodo, cuando se elegían ministros, se elegía a gente preparada en todos los órdenes. Y bueno, pues la verdad es que he tenido esa suerte de que don Jaime Lamedo de Espinosa me haya hecho esta cariñosa presentación. Muchas gracias. Y ya sin más voy a empezar a hablar de esta pintora de fama mundial, como ustedes saben, por muchas causas. Unos porque les gusta su obra y a otros porque les gusta su estilo de vida. Ambas cosas han contribuido a que sea mundialmente famosa. Pero a mí lo que realmente me ha interesado es conocer un poco la faceta médica de Frida Kahlo, porque se la conoce como una gran discapacitada desde siempre. Y bueno, pues uno de los objetivos de nuestra especialidad de medicina física y rehabilitación es pues tratar y reducir al máximo las discapacidades. En este sentido, yo tenía mucha curiosidad por profundizar en esta pintora. Y fue este cuadro, la columna rota que ven aquí, el que, cuando yo era médico residente, empezaba a ir a los primeros congresos de fracturas vertebrales, el que me llamó la atención. Luego, pues he tenido ocasión de ir varias veces a México y he estado 2 veces en la Casa Azul, famosa, donde ella vivió y murió. El esquema de la charla va a ser hablar un poco les voy a presentar a la pintora, a Frida Kahlo. Hablaré algo sobre qué entendemos por discapacidad en el mundo de la rehabilitación. Hablaré de su historia clínica y secuelas, la relación con Diego de Rivera, cómo sus secuelas empeoraron a lo largo del tiempo y algunos comentarios finales. Aquí vemos en esta fotografía que tiene, su imagen es perfectamente reconocible. El que la ve una vez ya se queda con ella, porque una mujer que tenía estas cejas tan intensas, la uniceja que la llamaban, en alas de pájaro, estos tocados en la cabeza de flores, la sombra del bigote y la vestimenta con los trajes típicos del México tradicional, ¿no? Ha habido una persona que la ha estudiado muchísimo, que se llama Susana Martínez Vidal, periodista, escritora y directora de la revista El, que la define de esta manera. Era una mujer muy inteligente, bella, libre, atractiva, bisexual, autosuficiente, activista, seductora, liberal y libertina, convulsa y coqueta, feminista y femenina, revolucionaria y familiar, amante, esposa y adúltera irrefrenable, devota del comunismo y atea declarada, madre frustrada y suicida recurrente, alcohólica, discapacitada y mártir. En fin, fue una transgresora y sobre todo una artista universal. Con esto ya pues, podemos tener una idea bastante amplia de cómo fue esta mujer. Aquí vemos unas fotos con su marido, Diego Rivera, con uno de sus amantes, conocido, con el revolucionario Trotsky, y con una de sus amantes, que era Chavela Vargas. Y en esta pintura que vemos aquí, que hizo ella, de su familia, pues un poco el árbol genealógico, se pinta ella en la Casa Azul de niña, sus padres, Guillermo Kahlo, que era un alemán que emigró a México, y su madre, procedente de la región de Oaxaca, en México, los abuelos paternos alemanes y los abuelos maternos. La abuela materna era nieta de un general español, por lo tanto podemos decir que Frida tenía sangre indígena, alemana, española, en fin, era una mestiza. Y esta es la Casa Azul, que tanto se ha hablado de ella por las reuniones que hacía tan intensas con intelectuales, gente famosa, etc.
Bueno, y desde que yo la conocí a través de La columna rota, por los primeros años 70, pues la verdad es que esta es una mujer que su curva de crecimiento no para, no para. Tuvo un periodo de silencio de unos 35 años cuando falleció, porque a ella se la conocía como la mujer de Diego Rivera. Y es verdad que en los círculos más concretos de pintura, sobre todo en el surrealismo, pues también se la conoció y tuvo su fama. Pero el público no la conocía. Pero luego los movimientos feministas americanos, los grupos de discapacitados en Estados Unidos, hay un grupo que se llama Respectability, que da mucha publicidad a todos los discapacitados que se hacen famosos por algo. El mundo de la moda, los medios, la continuidad de exposiciones que tiene, el cine, ha hecho 3 o 4 películas de ella, la biografía de Hayden Herrera, que publicó en el 1983, también ha influido muchísimo en que la conozca el público, los grupos LGTBI, la mercadotecnia. Hoy vemos que se ha creado una industria alrededor de esta señora. Su imagen está en cantidad de objetos. El precio de sus cuadros, que se han disparado a cifras astronómicas. Este cuadro de aquí de la izquierda, Diego y yo, es un cuadro que lo hizo en un momento en que ella tuvo, Diego Rivera se quiso separar de ella por María Félix, y entonces este cuadro se subastó todavía hace un año y poco en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York por 34,9 millones de dólares. Ya superó a todos los pintores sudamericanos, a su marido, etcétera. Y bueno, pues también su popularidad se ve que es infinita porque ha sido la artista más buscada en Internet durante el periodo de la pandemia. En segundo lugar, superada por Leonardo da Vinci, pero está por delante de Picasso o de un Van Gogh, por ejemplo. Bueno, esta es una foto de la última exposición que hizo en Madrid, que se terminó el año pasado, en noviembre, y aquí estamos Teresa, mi mujer, y una amiga. Ella está, a mí me parece que Frida Kahlo está haciendo la competencia a la Virgen de Guadalupe, porque es una cosa tremenda por dónde va esta mujer. Y esto es lo último que ha salido, que es un violín que ella, al parecer, regaló a Trotsky, al líder comunista, pintado por ella, con una dedicatoria que pone: un hombre sin patria es como un viejo violín sin cuerdas. Espero que muy pronto recupere su patria y su hogar, su ideal y su lucha, y vuelva a ser el director de la historia mundial. Atentamente, Frida Kahlo. Esta es lo saqué de una publicación que vino en el diario El Mundo, en el último mes de octubre, y ya se está hablando, parece ser que ya está autentificado el cuadro y que está empezando a hablarse de una cifra de 50 millones de dólares por la pintura de este violín. Y paso a comentar un poco el campo de la discapacidad. Cuando nosotros en medicina de rehabilitación hablamos de discapacidad, hablamos de las limitaciones que tiene una persona para realizar actividades de la vida corriente, o laborales, o actividades recreativas, o de la comunicación. Y eso lo traducimos en una serie de datos. Valorar la discapacidad de Frida Kahlo es muy difícil porque es un tema retrospectivo, no es como cuando queremos valorar a una persona que la tenemos presente, ¿no? Es un tema retrospectivo. Yo he tratado de buscar en Google y en diversos servidores médicos con las palabras de disability, handicap, discapacidad, arte y Frida Kahlo, a ver qué dice la medicina sobre ella. Y me he encontrado que las primeras publicaciones aparecen en el 1989, es decir, 30 y tantos años después de morirse. Cuando empezó a hacerse famosa es cuando pues, los médicos se han interesado por estudiar su biografía y su historia clínica. Y bueno, he tenido que sacar pues, de leerme muchas biografías. Yo he calculado que tiene más de 20 biografías, y yo me la habré leído alrededor de 10. Y entonces, estudiar la discapacidad es estudiar en cómo fue el dolor de Frida Kahlo, porque otras deficiencias importantes de discapacidad no tuvo, aunque ahora las señalaremos, ¿no? A Frida Kahlo se la conoce, por ejemplo, mucha gente asocia que tuvo una poliomielitis y como tuvo una polio, discapacitada, o tuvo un accidente grave, pues
con la cantidad de lesiones que tuvo en el accidente, naturalmente tuvo que tener discapacidad. Pues yo les explicaré las secuelas que tuvo al salir de estos procesos, que no eran discapacitantes. Entonces, es hablar del dolor como factor de discapacidad. Y valorar el dolor como factor de discapacidad es muy difícil porque es un campo subjetivo, totalmente. Nosotros nos encontramos en las consultas gente con apenas lesiones, pues hablan de unos dolores intensísimos, y gente con que han tenido unas lesiones importantísimas, pues se quejan de muy poco, ¿no? No tenemos el dolorímetro, igual que tenemos el termómetro o otras pruebas para medir, ¿no? Medir el dolor es muy difícil. Entonces, su discapacidad hay que deducirla de su modo de vida. Y siempre, en un informe actual de discapacidad, a todo paciente le trazamos un cuestionario donde preguntamos por la intensidad del dolor y lo valoramos de 0 a 5, según de menos a más. Y le preguntamos cómo realiza los cuidados personales, qué capacidad tiene para levantar pesos, para las funciones de marcha, de estar sentado, la función de pie, de dormir, la actividad sexual, la vida social, viajar, etcétera. Y con todo esto emitimos un informe. Aquí señalo los acontecimientos fundamentales que tuvo Frida Kahlo, que yo puedo correlacionar con dolor, tanto físicos como, digamos, emocionales. Ella ya dijo en su momento: yo he sufrido 2 accidentes graves en mi vida. El accidente del tranvía, que me ha dejado con consecuencias importantes físicamente, y mi matrimonio con Diego Rivera, un accidente que me ha dañado y herido emocionalmente. Sin lugar a dudas, el peor. Las infidelidades de Diego Rivera fueron un gran dolor para ella, pero sobre todo cuando Diego Rivera tuvo un romance con su hermana pequeña, su hermana Cristina. Eso es lo que realmente a ella, porque ella ya conocía a Rivera. No menciona, sin embargo, su enfermedad de polio a los 6 años, ni la amputación de la pierna. Y aquí tenemos que hay una historia clínica de una médico alemana que vivía y la conoció en aquella época, Henrietta Begun, que nos narra que en su infancia pues tuvo las enfermedades propias, tuvo un nacimiento normal y, bueno, lo que realmente tuvo interés fue que contrajo la enfermedad de la poliomielitis, que llamábamos la parálisis infantil, que fue una enfermedad que afectó muy selectivamente a la población infantil. Este es un virus que principalmente se acantonaba en la médula espinal en las neuronas motoras, no las sensitivas. Y por eso conocíamos la parálisis flácidas de los niños con poliomielitis. Entonces, ¿qué tratamientos había entonces? Pues si ahora no tenemos tratamientos todavía específicos para los virus actualmente, pues entonces se trataba sintomáticamente. Y hizo tratamientos de rehabilitación muy parecidos a los que se podían hacer ahora. Practicaron mucho ejercicio, estimulaciones de los músculos en las piernas, la balneoterapia, ejercicios en el agua, masajes. Y luego conocemos que quien le ayudó muchísimo en el proceso de rehabilitación fue su padre. Su padre era un alemán con una formación intelectual importante, y él sabía que iba a quedar con secuelas, la estimuló a que hiciera deportes, practicó fútbol, boxeo, lucha libre y natación. Deportes que no eran propios de las mujeres, sobre todo en aquel tiempo. Bueno, pues tu padre hizo todo lo posible por recuperarla al máximo. ¿Y cuáles fueron las secuelas que le dejó la poliomielitis? Pues miren, esta enfermedad le dejó como secuela permanente la pierna derecha más delgada y más corta que la izquierda, unos 2 centímetros. Y tuvo una pequeña escoliosis funcional, que es una ligera desviación de la columna, porque la pelvis quedó poco oblicua. Para compensar esa oblicuidad de la pelvis, hizo una pequeña escoliosis. Y un pie ligeramente deformado. Entonces, cuando la dieron de alta a los 9 meses, Frida Kahlo corría, saltaba, ganaba competiciones a todas sus compañeras en natación y corriendo. Por lo tanto, la poliomielitis no le dejó ninguna discapacidad. Sí que la dejó un ligero perjuicio estético. Aquí vemos cómo ella siempre sufrió por tener una pierna más corta, el suplemento que la tuvieron que poner en el calzado. Estas son fotografías que tenemos, que son reales de ella. Ella intentó siempre ocultar su pierna derecha. Cuando le hacían fotografías, ponía la izquierda por delante, en todas sus poses. Y utilizó faldas largas para ocultar al máximo la cojera,
y pantalones. Y al mismo tiempo, ella se construyó una imagen para que la mirasen más la cara, y no se fijara la gente en los miembros inferiores. Pues esta es una foto con este tocado de flores, sus adornos de joyas, etcétera. Siempre intentó ocultar la pierna derecha. Y luego entiendo que la poliomielitis la dejó otra secuela emocional, tuvo un impacto psicológico, porque las primeras semanas estuvo muy mal, a punto de morir, y luego sintió las humillaciones de la cojera. Los niños, como ustedes saben, son tan crueles que tanto en el barrio como en el colegio pues la llamaban Frida pata de palo. Y ella tuvo que superar todo esto pues a veces con mucha soledad y como pudo. Pero que le creó una personalidad. Estas son algunas obras que algunos autores las correlacionan con su poliomielitis. Pinta aquí a una niña con una máscara. En México la muerte es algo que lo tienen todos los mexicanos muy presentes y se habla mucho de la muerte. Aquí se pinta a ella en una figura pequeñísima con 4 figuras. Una es la de un Judas, otra es una pieza prerrománica, un esqueleto, un caballo de cartón que está indicando en una plaza la soledad que está viviendo ella. No tiene gente con quien hablar. Y esta es una pintura, un cuadro de un niño que nació en huerto de una de sus sirvientas. Le llamó el difuntito Dimas. Bueno, Frida, a los 15 años, pues la sacaron del colegio alemán donde estaba estudiando. Al parecer sus padres notaron que tenía unas querencias con una maestra que no les gustaba y la matricularon en la Escuela Nacional Preparatoria, que era una escuela de mucho prestigio. En México eran 2.000 estudiantes y solamente 35 mujeres, pero ella pasó todas las pruebas porque era una chica bastante inteligente. Aquí la marcó también en su vida el grupo con el que se unió, que se llamaba el grupo de los cachuchas, que este era el nombre de la gorra que llevaban, y era un grupo pues de chicos que les gustaba, eran muy críticos con la sociedad, con la universidad, etcétera. Un grupo más bien de izquierdas. Y en esta escuela, que estuvo 3 años, conoció por primera vez a Diego Rivera, que estaba entonces, en aquel momento, pintando unos frescos sobre la creación. Eso fue un periodo muy feliz para ella, porque aquí no se metieron con ella por su cojera. Ella se manifestó como era con este grupo, y la verdad es que se sabe que lo pasó bastante bien, hasta que tuvo el accidente, estando en la preparatoria y viajando en un autobús desde la Ciudad de México a Coyoacán, el barrio donde ella vivió. Pues el autobús con el que circulaba sufrió una colisión con un tranvía y el tranvía partió completamente por la mitad del autobús. Y las lesiones, bueno, hubo varios muertos y ella pues tuvo estas lesiones: una luxación de hombro izquierdo, 2 costillas rotas, una de las clavículas también, 3 fracturas de la columna vertebral, 3 fracturas de la pelvis, 11 fracturas de la pierna además de la polio, una luxación en el pie derecho de aplastamiento, una lesión abdominal porque un pasamanos del autobús le penetró por la parte externa de la cadera a la cavidad abdominal y le penetró en el aparato genital, le desgarró la vagina y el útero, con lo cual tuvo unas complicaciones tremendas. Este es un dibujo que hizo ella, de las pocas cosas que hizo de su accidente. Ella dijo: a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro y ahí perdí mi virginidad. Fue muy difícil sacarla adelante, fue una superviviente, fue atendida de urgencias en el Hospital de la Cruz Roja de México, pero al cabo de un mes había mejorado muchísimo y con escayolas la dieron de alta para su casa. Los tratamientos que entonces se hacían para las fracturas, la indicación de aquel momento, fueron corsés de escayola. Aquí vemos un corsé de escayola pintado por ella. Entonces ella se aburría muchísimo en este tiempo de inmovilización que le tocaba pasar, y su padre, que era fotógrafo, la animó a que pintara. Ella tenía conocimientos de fotografía porque le ayudaba a su padre en el taller de revelados, etcétera. Y aquí es donde comenzó la nueva vida como pintora de Frida Kahlo, porque en este periodo de recuperación y de tanta inmovilidad comenzó con los pinceles y empezó a pintar cuadros.
Las secuelas de este accidente tan severo fueron las siguientes: cicatrices en la piel, un dolor crónico principalmente vertebral, pero tolerable y recurrente, porque no tenía que tomar analgésicos y con el cual viajó y se movió por todo el mundo. También se sabe que le quedó una astenia, un cansancio intenso, que le redujo bastante la actividad física. Y la secuela más importante fue la incapacidad para tener hijos, que ya le informaron los médicos. Ella no se lo creyó, porque ella quería tener hijos a toda costa. Pero bueno, luego comprobó cómo no pudo ser. Entonces, tampoco fue una discapacitada a la salida de este accidente al año y medio. Tuvo un periodo de recuperación muy largo, es verdad, 1 año y medio. Actualmente los periodos de recuperación de las fracturas vertebrales están alrededor de los 6 meses, 3 meses de consolidación y otros 3 meses de rehabilitación aproximadamente, pero lógicamente tuvo un trauma emocional muy intenso porque estuvo al borde de la muerte, ¿eh? Entonces pongo aquí al final de esta diapositiva, discapacidad no, porque era completamente autónoma para todas las actividades de la vida corriente, ¿eh? Ella, además, al salir del accidente encontró varios trabajos en un taller de grabados, como secretaria en una empresa, ayudaba mucho a su padre, etcétera. Tuvo algún periodo de reparación como consecuencia. Esto es un accidente de tráfico. Actualmente estas secuelas hubieran sido indemnizadas de una manera muy importante, ¿no? Pero yo pienso que no, porque no se habla en ninguna biografía de ella de todo esto. Entonces yo pienso que en México, en el 1925, no había seguros, o en fin. Pero las secuelas de cicatrices, dolor crónico e incapacidad para tener hijos no fueron indemnizadas. Si yo hubiera tenido que hacer este informe como perito de secuelas, sí que hubiera dicho que eran unas secuelas que evolucionarían con el tiempo. Las fracturas vertebrales que evolucionarían con el tiempo claramente. Y es como así fue, y que recibiría cuidados médicos y paramédicos futuros. Sí se puede hablar de un perjuicio estético, puesto que tuvo que usar muchísimo tiempo los corsés para poder caminar, ¿eh? Tendría también un perjuicio de formación porque estaba estudiando y tuvo que estar 1 mes y medio de tratamiento, y un perjuicio para el ocio y desde el punto de vista moral. Bien, cuando ella le dieron de alta del accidente, pues reflexionó sobre su futuro y se dio cuenta que no podía seguir estudiando en la preparatoria y que, bueno, pues a ella le entusiasmó el haber comenzado a pintar porque le gustaba pintar y les gustaba expresar sus sentimientos a través de la pintura. Entonces quiso saber, porque ella no tenía dinero, quiso tener una opinión de alguien que, con los cuadros que había pintado durante el periodo de convalecencia, que le dieran una opinión. Y pensó en Diego Rivera, que la había conocido cuando estaba pintando la preparatoria, a través de una famosa fotógrafa, que también es muy conocida públicamente, Tina Modotti, pues la llevó en primer lugar al Partido Comunista, se afilió al Partido Comunista, y allí en casa de Tina Modotti volvió a conocer y le presentaron a Diego Rivera. Diego Rivera opinó sobre sus cuadros, pensó que eran unos cuadros que tenían mucha personalidad y que siguiera pintando. Se hicieron amigos y poco después, a los 2 años, bueno, se hicieron amantes y se casaron. El matrimonio con Diego Rivera fue un acontecimiento en la Ciudad de México, porque Diego era muy conocido, era un personaje famosísimo como pintor de murales, pero sin embargo su familia no veía bien este matrimonio, porque Diego era comunista, le sacaba 20 y tantos años a ella, había tenido ya 2 mujeres, tenía hijos, en fin, que no veían ni su familia ni la sociedad con la que conocían a ellos que iba a ser un matrimonio adecuado. Le llamaban un matrimonio entre un elefante y una paloma. Fíjese lo grande que era Diego Rivera, que pesaba 130 kilos, y aquí ella, que no llegaba a 40. La relación de esta pareja fue siempre muy tormentosa, pero fue muy advertida donde se metía. Por eso no puede considerarse, como a veces se dice, a Frida como una víctima inocente de Diego Rivera. La boda para Diego nunca fue un obstáculo para mantener relaciones con otras mujeres. Sus respuestas eran: la fidelidad era una virtud burguesa y que él estaba incapacitado para la vida monógama.
se justificaba con eso. Diego influyó muchísimo, la verdad, en su vida, porque Diego fomentó mucho la cultura mexicana, la precolombina, sobre todo, y la estimuló para que ella siguiera pintando y, en fin, trabajar en el mundo de la cultura precolombina, las cosas de las tradiciones mexicanas. Y la ayudó mucho como pintora, la influyó para que, en fin, desde el punto de vista técnico, la introdujo en todos los movimientos intelectuales de la época, y en las galerías, etcétera. O sea que la influencia de Diego fue tremenda. Cuando se casó con Diego, primeramente se fueron a vivir a Cuernavaca, porque tenía ahí unos trabajos Diego que hacer en el Palacio de Hernán Cortés, tenía que hacer unos frescos. Y aquí, desde el punto de vista médico, sabemos que tuvo en Cuernavaca un primer aborto ya, que la sintió muchísimo porque ella quería tener hijos con Diego Rivera para unir su relación cada vez más con él. Y en este periodo americano, que ella tuvo que adaptarse, aunque sabía ya inglés, bueno, fue muy bueno para ella desde el punto de vista del idioma, introducirse en la sociedad americana, en el mundo del arte. Tuvo otro segundo aborto, aquí desde el punto de vista médico. Estuvo muy grave en este segundo aborto. La llevaron a un hospital en Detroit. Y ella sintió muchísimo este segundo aborto. Pero también ella en este periodo hace un balance de su relación con Diego. Diego no dejaba de tener amantes, con todas las modelos, etcétera, y se percató que su vida con Diego podía ser no muy estable y segura, y entonces comenzó a construir ya su propio espacio y empezó a fomentar su pintura, para intentar vivir de su pintura. Al cuarto año de estar en Estados Unidos, a Diego le salían permanentes trabajos, encargos en todas las ciudades importantes, pero ella añoraba muchísimo México, su familia, sus amigos, y dijo que se quería marchar a México, y le convenció. Pero en ese año, desde el punto de vista médico, tuvo un tercer aborto, fue operada de apendicitis, le amputaron 5 falanges del pie porque ya empezó a tener problemas vasculares de riego distal del pie, y tuvo 3 hospitalizaciones. Y en este año conoce las relaciones de Diego con su hermana la pequeña, con su hermana Cristina. Y esto fue lo que se llama la gran traición. Frida se hunde, se deprime muchísimo. Esta es su hermana Cristina. Cuando llegaron a México se fueron a vivir en esta casa construida por un arquitecto muy famoso que se llamaba O'Gorman. Eran 2 casas unidas cada uno tenía sus estudios, sus habitaciones, unidas por un puente. Y en este año 34 había tenido ya el tercer aborto y ella renuncia ya a la posibilidad a la maternidad, ¿no? Esto fue muy doloroso para ella, el tener que renunciar completamente a la maternidad, porque ella ansiaba tener un Dieguito, un hijo, darle un hijo a Diego que la uniera de una manera más firme con Diego. Pintó estos cuadros, que solo fueron un poco escandalosos en la época, todos en relación con su maternidad. Este cuadro que le tituló Hospital Henry Ford, que es donde tuvo el aborto y donde la trataron, pues son pinturas surrealistas, como ven aquí, tumbada en la cama con un charco de sangre y unida por una especie de cordones umbilicales a objetos, a un feto, a un caracol, a una pelvis, en fin, interpretaciones, como es el surrealismo, cada uno puede hacer las que quiera. Y este cuadro de cómo imaginé mi nacimiento, pues dicen que, bueno, pues que era la figura de su madre muerta y ella naciendo. Cada vez que tenía un aborto tuvo periodos intensos de depresión. Ella, después de este problema de la relación de Diego con su hermana Cristina, se marcha de casa y decide, primeramente se fue a un apartamento y luego se fue a Estados Unidos con varias amigas a reflexionar sobre su futuro. Frida, en Estados Unidos, revancha, da rienda suelta a su sexualidad y tuvo infinidad de amantes de los 2 géneros, masculinos y femeninos. Fue famosa la relación que tuvo con un escultor que se llamaba Noguchi. Pero a los 6 u 8 meses decide que, a pesar de todas las relaciones que tenía, no puede vivir sin Diego Rivera, y le escribe para volver con él, y le escribe llegando a un pacto de vivir juntos con libertad para terceras personas.
y ya se sabe que en este periodo empieza a abusar del alcohol, empieza a beber mucho tequila y mucho coñac. De esa época es este cuadro que le llamó unos cuantos piquetitos sobre una historia que vino a la prensa, pero bueno, ella hace un retrato de ella y de Diego. Diego está representando al asesino, un asesino que mata a su mujer con a través de un montón de cuchillazos y tal, y lo refleja de esta manera tan escabrosa, y el cuadro, hasta el marco le pinta con sangre por todos los lados. En 1937 llegó Trotsky a México. Trotsky le estaba persiguiendo Stalin como su rival en la sucesión de la jefatura de Estado de Rusia, y bueno, pasó por varios países que le iban rechazando porque la influencia de Stalin, hasta que por intercesión de Diego Rivera, que era muy amigo de Lázaro Cárdenas, el presidente en aquel momento de México, pues le dieron asilo político, y el matrimonio de Diego Rivera y Frida Kahlo pues les ceden la Casa Azul para vivir allí con su séquito. Aquí la vemos a Frida el día que llegó Trotsky con su mujer, con Natalia Sedova y el séquito a México. Frida en aquel momento estaba en todo su esplendor y tuvo una relación también amorosa con Trotsky. Dicen que como revancha a lo que hizo Diego con su hermana. Y le regaló, el día que le dijo que se acababan sus relaciones, este cuadro que tituló Entre cortinas. Se ve a ella con el traje típico de Tehuana, de la región de Oaxaca, pues muy elegante. Ella hace exposiciones en el año 1938, en una reunión que fue André Breton con su mujer a México, porque tenían relaciones con Trotsky también. Pues André Breton se quedó enamorado de las pinturas, de los cuadros de Frida, y la consideró como una pintura surrealista. André Breton, como saben, fue un poco el creador del movimiento surrealista en Francia. En fin, él era un escritor, era literato. Le ayudó a que expusiera en una galería específica de arte surrealista en Nueva York, en la galería Julien Levy, y tuvo mucho éxito, vendió unos 12 o 15 cuadros. Al año siguiente hizo otra exposición en París, a través también del apoyo de André Breton. En París fue una especie de desastre, en cuanto que los cuadros, que eran un poco escabrosos, estos ginecológicos, no se los dejaron exponer. Pero bueno, de París sacó, en primer lugar, que conoció a los surrealistas, conoció a Picasso, a Kandinsky, en fin, a todo el grupo de surrealistas. No vendió más que un cuadro, que es este que se llama El Marco, y se lo compró el Estado francés para el museo, para el Louvre. Por otro lado, conoció a una modista muy famosa, una diseñadora que se llamaba Elsa Schiaparelli, que sacó en la revista Vogue su figura con el traje de Tehuana, dijo el traje de Madame Rivera, que lo intentó poner de moda en París. Cuando llegó de la exposición de París a México, estaba Diego muy relacionado con una señora y dijo que esto ya no lo pudo aguantar, y dijo que se divorciaba. Ella pidió el divorcio claramente legal, y Diego se lo concedió. Hicieron un contrato de separación también para mantener una separación, pero bueno, la verdad es que podían vivir juntos, Y la cuestión es que ella se puso muy malita, se puso muy enferma, se marchó a San Francisco, que allí conoció al médico con el que tuvo la mejor relación, fue su consejero toda la vida, se llamaba el doctor Eloeser. Y bueno, pues estos son cuadros que pongo aquí. Cuando se separó de Diego, se cortó el pelo y cambió sus vestidos, las vestimentas de los trajes tradicionales por trajes de varón. Todo esto para molestar a Diego. También famosa la pintura esta de las dos Fridas, esa dualidad que tuvo ella entre la Frida de las tradiciones mexicanas y la Frida europea. Y este otro, que es el collar de espinas.
al año, a través del doctor Eloeser, que era amigo de los dos, pues les habló a los dos, les dijeron que no podían vivir el uno sin el otro, que se volvieran a reconciliar, y se reconciliaron y se volvieron a casar otra vez. Pero se volvieron a casar, cada uno tendría su economía distinta, pero cada uno podía tener también sus amantes, con esa particularidad. Las nuevas secuelas, alrededor de los años 40-43, además de mantener ese dolor de espalda y en la pierna que fue empeorando, pues se sabía que por este periodo ya pasó por muchos estados depresivos. Estados depresivos que ella los combatía bebiendo, bebía tequila como un verdadero mariachi, pongo aquí, según dicen sus biografías. Y le aparecieron trastornos vasculares en las piernas, las famosas úlceras tróficas, de esas personas que tienen varices muy intensas y se van rompiendo las venas. Dormía muy mal y era una gran dependiente ya de fármacos, sobre todo de morfina, y ya tenía que utilizar los corsés casi de una manera permanente. Ya empezaron a verse claramente los signos de discapacidad. En el 44 tuvo una crisis médica muy importante, su estado físico y mental estaba muy deteriorado y les prescribieron un corsé que le llegaba hasta el cuello, un corsé que es similar a un corsé que yo le conozco muchísimo, el mundillo mío de la rehabilitación, que hemos tratado deformidades de la columna vertebral, le llamamos el corsé de Milwaukee, que es una pieza que tiene un apoyo en la pelvis, 2 barras posteriores de acero y otra anterior, y llega hasta el cuello, con lo cual es un corsé muy movilizante, pero muy incómodo. Los niños que les prescribimos estos corsés, bueno, muchos de ellos fracasan y tienen que operarles de la columna porque no toleran este corsé. Pero bueno, y ahora yo recuerdo cuando empezamos a prescribir estos corsés, los niños antes eran muy obedientes, pero ahora los adolescentes que les prescribes un corsé que están molesto, pues lo abandonan. Y Frida pues también lo abandonó este corsé, no llegó a tolerarle. Aquí vemos en una fotografía cuando está pintando este corsé que está ya en una silla de ruedas, lo que nos indica que ya tiene una discapacidad para tolerar la postura de pie mantenida mucho tiempo. Sin embargo, sabemos que también viajaba y se movía, pero ya necesitaba pues, el corsé y sobre todo cuando tenía largos periodos de pintar y no podía con la postura de bipedestación. Quiero comentar un poquito este cuadro de la columna rota, que fue el que pintó en este periodo, porque dicen que es uno de los cuadros, para mí, muy importantes desde el punto de vista de dolor. Aquí, en este cuadro, está representado tanto el dolor físico como el dolor, digamos, moral, emocional o psicológico, ¿no? Esta se pinta ella sola en el centro del cuadro. En el fondo del cuadro vemos un cielo de nubarrones, de tormenta, y un paraje totalmente árido, lleno de grietas. Todo esto está representando la soledad que estaba viviendo ella y el sufrimiento. En la cabeza vemos sus típicas cejas, la uniceja, tan espesas y tan negras, en alas de pájaro, el bigote, las lágrimas blancas que le están corriendo, y tiene una mirada un tanto orgullosa, porque ella, a pesar de estar enferma, quiere decir, yo sigo todavía viva a pesar de mis males y tal. Tiene una mirada de dignidad, y el pelo suelto en México en aquella época era un signo de libertad, y los moños, los pelos recogidos eran de sumisión. El gran elemento de este cuadro es esta gran brecha que se pinta en la parte anterior de su cuerpo, que va de cuello hasta tórax y abdomen, con la columna, un fondo de sangre y una columna jónica llena de líneas de fracturas. Es la fragilidad que está sintiendo ella, que tiene una columna que no la sostiene, y por eso lleva este corsé que está representado aquí por estos cinturones metálicos forrados de tela blanca que acentúan su cuerpo, que la verdad es un cuerpo bonito. Se siente ella como en una jaula que la aprisiona y envuelve todo por entera su cuerpo. Otra característica importante de este cuadro son los clavos. Los clavos tiene 57 cuadros que están en toda la pintura, y el más grande es el que pinta a nivel del pecho izquierdo. Dicen todos los críticos que esto es el que representa el dolor intenso que tenía con Diego Rivera. Y también coinciden en que es un cuadro que es un maravilloso equilibrio entre el dolor y el erotismo. Ella, en principio,
se pinta completamente desnuda y después le pone esta sábana que le cubre el abdomen, que otros lo interpretan como un símbolo de iconografía cristiana, que era como una especie de sudario, como una mártir cristiana, ¿no? En medicina utilizamos mucho lo que llamamos, yo lo utilizaba mucho, el test del dibujo a mis pacientes que tienen dolor de espalda. Les damos un diagrama como esto, que es la figura del cuerpo humano, para que se pinten el dolor. Interpretamos para diferenciar un poco lo que es dolor físico del dolor asociado a problemas psicosociales. Y un paciente que tiene un dolor por una hernia discal, por ejemplo, que es con esta zona de irradiación de lo que es el nervio ciático, el paciente pinta claramente, desde el punto de vista anatómico, se hace señales en la zona del trayecto del ciático y pinta todo su dibujo, lo hacen dentro del esquema del diagrama. Pero cuando el paciente tiene problemas de tipo psicológico o quiere magnificar el dolor, hace pinturas como esta. Se salen de la figura del dibujo, o como esta, ¿no? Es una manera un poco para nosotros como clínicos diferenciar el dolor orgánico del dolor emocional, entre otras muchas cosas, ¿no? Y el cuadro de la columna rota, claramente, es que todo el cuadro es una pintura que hace porque los nubarrones, la aridez desértica del fondo, como los clavos, son todos síntomas que están hablando de que está describiendo claramente su dolor, no solamente físico, sino también psicológico. A partir del año 1946 deciden que sus dolores, pues que había un cirujano ortopédico muy bueno en Nueva York, que se llamaba el doctor Wilson, que podría abordar el tema desde el punto de vista quirúrgico. Para hacerla, y así fue, se fue a Estados Unidos, a Nueva York, la pusieron este clavo, que nosotros la llamamos una técnica de artrodesis, que es fusionar una serie de vértebras para dejar inmóvil esta zona de la columna. Ponen injerto y al mismo tiempo una instrumentación metálica. Y se lo hizo este doctor Wilson, que fue el mismo que operó a Kennedy también. Bueno, pues ambas cirugías se complicaron muchísimo. Frida de esta operación salió muchísimo peor que estaba. Y aquí te dicen que esta operación marcó un poco el principio del fin. Un cuadro muy famoso de este periodo, cuando se operó de la columna, fue este que se llama El árbol de la esperanza, mantente firme. Este es un cuadro donde pinta ella sus dos facetas, su dualidad. En la mitad del cuadro nos pinta a la Frida con las cicatrices quirúrgicas, y en el otro cuadro la Frida que en cuanto se recuperaba quería vivir la vida, quería estar en el mundo social, etcétera. Los últimos años, al final, Frida realmente acabó convirtiéndose en una inválida, pero fue ya en los años 50. Ingresó durante 9 meses en el hospital inglés, lo operaron allí varias veces, porque tuvo una osteomielitis, una infección. En el aparato locomotor, una infección ósea es tremendo, porque los antibióticos penetran muy mal en el hueso, y tener una infección ósea, pues es prácticamente nunca se dan por terminadas, aunque a veces la clínica se borra, desaparecen los síntomas, puede volver los gérmenes a activarse años más tarde. En el año 1951 su dependencia de los analgésicos era muy grande y le afectaban mucho ya incluso la pintura, la coordinación. Este es un cuadro que pintó a su médico, a Faril, el médico que la trataba en México. En el 1953 le amputan la pierna, va en una revisión, su médico encuentra que tiene signos de gangrena en la pierna derecha y le dice que tienen que cortarle la pierna. Frida tuvo que afrontar el final de su vida con esta amputación en la pierna que le habían dado tantos problemas, y de aquí fue también un antes y un después, porque la vanidad que ella tuvo y la superación que tuvo para todos los problemas, esto ya no lo pudo resistir. El uso de esta es la prótesis verdadera que tuvo ella, la usó muy poco tiempo, porque no sabemos si por problemas de encaje o por el dolor fantasma, ya tenía unos dolores que llamamos neuropáticos, consiguió andar varios pasos, pero la usó ya muy poco tiempo. Frida ya en el 1954 tuvo 2 intentos de suicidio, que los describe en su diario,
Ella empezó a hacer un diario médico en los últimos 10 años de su vida, en 1944, donde escribía muchas cosas, sus pensamientos, hacía muchos dibujos, y aquí expresó claramente que no tenía ya sentido la vida para ella. En los últimos años, ella fue siempre con una incondicional marxista y anticapitalista, a pesar de que vivió como una capitalista, pero así se expresaba. En este cuadro, que lo tituló El marxismo dará salud a los enfermos, pinta a Carlos Marx, ella con su corsé, en fin, y en esta a Stalin, con el que tuvo una verdadera devoción por Stalin. Ella consideró que la doctrina comunista era una vía de espiritualidad. Para mí es de las cosas que más me han decepcionado, porque yo admiro a Frida, pero luego he leído que, así como tuvo esa devoción en un tiempo por Stalin, cuando conoció las matanzas que estaba haciendo Stalin, tan bárbaras y tal, que ya le criticó claramente. Pero vamos, el último cuadro que pintó fue un bodegón muy bonito, se llama el bodegón de sandías, que las rajas de sandía las pinta perfectamente, como ven, son unos colores preciosos, y le titula al cuadro, lo firma ahí, con Viva la vida. Y la última frase que de su diario era: espero que la marcha sea feliz y espero no volver. En esta foto ya vemos que en la madrugada del 13 de julio al 14, pues falleció. El diagnóstico, falleció en su casa, en la Casa Azul. El diagnóstico de muerte fue una embolia pulmonar, pero también hay datos de gente que pensó que fue una tercera sobredosis que ella se inoculó, y fue incinerada expresamente, porque dice: he pasado mi vida acostada. Y voy a hacer unos pequeños comentarios para acabar la charla. Una de las señas de identidad de Frida Kahlo son los corsés. Ella utilizó del orden de 28 corsés. Y no tuvo miedo con el llevar el corsé y que se le vieran los corsés. Como vio que no los podía disimular, trató de hacerlo, pero tuvo corsés metálicos, de escayola, de plástico, etcétera. Los pintaba con una minuciosidad como si fueran parte de sus cuadros. Y sobre los pies, como pongo aquí, se convirtieron en una segunda piel y en un símbolo de la propia autora. Y decía: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Otro punto es los numerosos tratamientos quirúrgicos que tuvo. Sufrió más de 32 operaciones. Y el doctor Loeser, que fue el médico con el que ella más confió, fue amigo suyo, tuvo una relación de cartas impresionante con él, cualquier cosa la llamaba. El doctor Loeser dice que siempre consideró que la mayoría de las operaciones quirúrgicas de Frida fueron innecesarias y respondía a un cierto desequilibrio psíquico de la pintura. Ella dijo en alguna ocasión: nos gusta ser enfermos para protegernos. Bueno, es verdad que cuando estamos enfermos nos protege el resto de nuestro entorno, ¿no? La enfermedad fue uno de sus vínculos con Diego. Utilizó la enfermedad para mantener a Diego a su lado. Muchos dicen que si no hubiera sido por la enfermedad, pues Diego se hubiera separado mucho más de ella, pero sí que tuvo esa especie de compasión de ayudarla hasta el final, aunque tenía sus amantes, etcétera. Otro punto es las numerosas prescripciones de reposo. A Frida, en aquella época, el dolor de espalda se trataba con mucho reposo, como hasta no hace mucho tiempo. Mucha gente, los médicos, le decían: tiene un lumbago, una lumbociática, a la cama, acostarse, sin límite de tiempo. Bueno, pues hoy se sabe que el reposo pues es nocivo. Hubo un cambio en el modelo asistencial de la espalda en el año 1967, una reunión de más de 2.000 personas, médicos dedicados, expertos en espalda, donde se consideró que el reposo en cama era algo que se podía aceptar si el dolor era tan intenso que no se podía vivir, no se podía estar de pie. Pero ya no era una prescripción médica, porque los efectos negativos del reposo para la musculatura eran grandísimos. Se produce una pérdida de un 1 o un 3% de la fuerza muscular por día, que supone un 15% a la semana. Y aquí estamos en una fotografía con uno de los que hicieron ese gran cambio del modelo de manejo del dolor de espalda, que es el doctor Waddell, un cirujano inglés. Se cambia el modelo tradicional de dolor, radiología, tratamiento, a considerar con una gran importancia los aspectos psicosociales.
aquí está la doctora Palomino, que está aquí, la actual jefe del servicio de Ramón y Cajal, mi sucesora, y aquí estamos aquí en un viaje que hizo el doctor Waddell a la Fundación Areces. Diagnósticos que se han propuesto de Frida Kahlo en estos últimos tiempos, que padecía una fibromialgia postraumática, ahora comentaremos un poco más, el síndrome pospolio. Este es un síndrome que los que pasaron la poliomielitis 15 o 20 años más tarde, parece que el virus de la polio que se acantonaba en las astas anteriores de la médula, pues volvía a activarse y volvían a repetirse cuadros parecidos a la polio. El síndrome fallido de espalda. Todos sabemos que una espalda operada más de 2 veces ya casi no mejora nunca más el problema. Se conoce así como síndrome fallidos de espalda a todos aquellos que se operan más de 2 veces de la columna. El síndrome de dolor regional complejo es un síndrome más difícil de explicar porque es una afectación del sistema nervioso simpático, donde hay signos vasculares añadidos, etcétera. También se ha hecho el síndrome de Munchausen. Esto es un síndrome psiquiátrico que si quiere hablarnos de él la doctora María Dolores Crespo, que está ahí, una famosa psiquiatra de Madrid, del Ramón y Cajal, que ha sido la coordinadora de la psiquiatría en la Comunidad de Madrid mucho tiempo. Pues ella, no sé si conoce a Frida, pero los psiquiatras le han hecho también este síndrome de Munchausen, que es el enfermo que busca la atención a base de síntomas médicos, ¿no? Y luego hay dos síndromes ginecológicos, uno que se llama el síndrome de Asherman, que es que no podía tener hijos porque debido a las cicatrices que la barra de hierro le penetró en la vagina y porque también parece ser tuvo un ovario poliquístico. El ovario poliquístico también es un síndrome que da lugar a un vello excesivo en el cuerpo humano, en la piel, y el bigote que yo tenía, le llamamos nosotros un hirsutismo en medicina, que podía estar indicado por un exceso de testosterona. De todas maneras, ella, la parte psicológica que vivió en su vida, todo esto incrementa y amplifica todos los dolores. Se dice, el diagnóstico más probable, actualmente, lo han estudiado mucho los reumatólogos. Yo me he metido en las asociaciones de fibromialgia americanas. La fibromialgia es una enfermedad de dolor generalizado musculoesquelético que va asociada a mucho cansancio y a insomnio. Son los síntomas capitales de la fibromialgia. Y hay un día al año que se llama el Día Internacional de la Fibromialgia, que es el 12 de octubre. Y en las asociaciones de fibromialgia americanas les piden a sus asociadas que dibujen su dolor. Y la verdad es que mucha gente manda fotografías, en fin, expresan su dolor como pueden. Y ven ustedes fotografías de las que mandan las mujeres que padecen fibromialgia. Hay muchas representaciones con flechas, agujas, clavos, cuchillos, alambres con espinas. Todo esto es muy frecuente. Y todo esto se ha visto que Frida Kahlo, de alguna manera, en sus cuadros los tiene reflejados. Así, por ejemplo, en su diario tenemos este cuadro anatómico de su cuerpo con 11 flechas que están representando los puntos del dolor. Otro de los cuadros conocidos de Frida era el venadito, o el venado herido, que sustituye su cabeza la cabeza del venado por la de ella. Y vemos 11 flechas por todo el cuerpo. Esto es típico también de la fibromialgia. El cuadro de la columna rota, ya no voy a hablar de él, pero está llena de clavos por todo el cuerpo. Este otro, el collar de espinas, son espinas clavadas le está saliendo sangre de los diversos puntos donde están clavadas las espinas. La discapacidad de Frida, como hemos dicho, pues se puede decir que para las actividades de la vida corriente empezaría poco después de la operación quirúrgica en Estados Unidos, a partir del año 56. Pero discapacidad laboral no tuvo. ¿Por qué digo que no tuvo discapacidad laboral? Porque cuando estaba peor, ella pedía pintar más. Entonces diseñó en su casa una especie de ergonomía de diversos medios para poder seguir pintando mientras estaba acostada. Así la vemos con estos caballetes que la ponían cuando estaba encamada, hasta en tracción pintaba. Y luego todos los comentaristas de arte dicen que en Frida
Las aflicciones, sufrimientos y penas fueron los que despertaron su vida artística. O sea, que el dolor intenso fue lo que a ella le llevó a ser más creadora. Supo aprovechar todos estos espacios de inmovilidad para refugiarse en la pintura y la escritura. Otra cosa que quería comentar, la pasión obsesiva con Diego Rivera. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿la relación de Frida con Diego Rivera fue una relación enferma, tóxica o patológica? ¿O cómo una persona tan inteligente y de gran personalidad pudo ser tan sumisa y dependiente que no supo decir nunca basta? Todos los grupos feministas que están como idolatrada y tal, pues claro, mucha gente critica todo esto. He leído un libro de Elena Poniatowska, que ustedes saben que parece que fue premio Cervantes en España, una escritora mexicana. En este libro hace unas referencias a Diego Rivera en un primer matrimonio que tuvo con Angelina Veloch, una rusa, que la maltrataba muchísimo. Tuvo un hijo con ella y no les daba dinero siquiera. Y bueno, aquí ella ya describe que Diego Rivera no era demasiado buena persona, sino que la maltrató muchísimo. Pero aquí ven ustedes este cuadro que dice Diego, lo titula Diego mi pensamiento, que tiene la figura de Diego en su frente, ¿no? La figura de Diego en su frente está representando la presencia constante del artista en la mente de ella. O estos cuadros como El abrazo, donde vemos que está aquí ejerciendo de madre y protegiéndole a Diego Rivera como si fuera un niño. En su diario hay un extracto que lo he fotocopiado y pone Diego principio, Diego constructor, Diego mi niño, Diego mi novio, Diego pintor, Diego mi amante, Diego mi esposo, Diego mi amigo, Diego mi padre, Diego mi madre, Diego mi hijo, Diego yo, Diego universo, diversidad en la unidad. ¿Por qué lo llamo mi Diego si nunca fue ni será mío? Es de él mismo. Otros han hablado que puedo tener también un síndrome de Estocolmo, ¿no? No sé, yo creo que fue un trastorno obsesivo compulsivo. No sé qué opina la doctora Crespo. Bueno, ella en este cuadro quiso representar un poco pues la bisexualidad. Este es un cuadro que pintó, lo tituló Dos desnudos en un bosque y se lo regaló a Dolores del Río, que fue una artista mexicana muy famosa que tuvo mucho éxito en Estados Unidos como actriz, y que luego los familiares de Dolores Rivera lo vendieron por 9 millones de euros, no hace mucho tiempo. Entonces, Frida fue un icono para los artistas jóvenes porque fue una rompedora en la pintura, con esos cuadros anatómicos. Fue un icono para las personas con discapacidad, para los bisexuales, para los grupos del LGTBI, para el feminismo y la moda. Termino con una frase, dos frases, una que se ha hecho muy famosa, a raíz de la amputación de la pierna, escribió en su diario, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esto es un significado del gran coraje y optimismo que tuvo Frida en la vida. Creyó en el tremendo potencial que todos tenemos en nuestro interior y que no explotamos hasta que nos enfrentamos en una situación límite. Esto se lo digo yo mucho a mis enfermos, que yo he tenido que dar informes a un paciente con un ictus, que sé claramente que le van a quedar unas secuelas tremendas, pero tengo que resaltarle lo poco bueno que le quede, para que centre su atención pues en su parte intelectual, o en una mano que solamente mueve lo que se puede hacer con una mano, etcétera. Es decir, que Frida entendió que teniendo una gran discapacidad se podían hacer muchas cosas en esta vida. Luego otra frase que dijo, intenté ahogar mis penas en alcohol, pero las condenadas aprendieron a nadar. Se dio cuenta muy tarde de los efectos nocivos del alcohol, del tabaco, las drogas y todos los excesos que hizo. Es decir, Frida se construyó una imagen de sí misma con sus peinados, con su vestimenta, etcétera. Porque ella quiso claramente transmitir, era muy inteligente, una imagen al mundo. Pero hay cosas que ella no pudo superarlas. Yo creo que fue todo, sobre todo la amputación de la pierna. Ahí empezó el gran declive, porque salió de todas. Ella tenía crisis agudas, salía de esas crisis y seguida se ponía sus grandes vestidos y tenía una vida social muy intensa. Son famosas por las grandes fiestas que hacía y lo que bailaba y cantaba.
hacía tacos, era una mujer muy natural en la Casa Azul. Pero bueno, ella, como todo ser humano, pues no pudo superar lo que lleva consigo una enfermedad. Muchas gracias por su atención. Bueno, soy consciente de que me he alargado un poco demasiado, pero bueno, lo siento. No. Muchas gracias, doctor Jiménez, por la apasionante conferencia de esta tarde. He estado en esta sala muchas veces, he oído muchas conferencias, pero no he oído nunca nada como lo de hoy. Primero por el personaje, que es un personaje verdaderamente asombroso. Segundo, por la manera de explicarlo. Tercero, porque llega uno a la conclusión de que era una mujer con un coraje personal y una fortaleza intelectual para tirar de sí misma en los momentos más difíciles, que es una cosa sorprendente, ¿verdad? Sorprendente en todos los órdenes. En fin, me ha dejado impresionadísimo. Y luego una vida de horror, porque, en fin, cualquiera de las cosas que le van pasando, cualquiera de ellas, es como para que a una persona normal lo deje prácticamente destruido, lo deje, en fin, contra las cuerdas, sin ánimo de vida. Y esta mujer se superaba y pintaba y buscaba a Diego. Decías tú, la razón de... Yo pensaba, según te oía, tenía una dependencia de Diego que probablemente no era una dependencia intelectual y amorosa, sino una dependencia física. Es decir, necesitaba saber que lo tenía en la habitación de al lado. No sé, no, podemos construir todos cualquier teoría, pero aquí quien nos tiene que añadir algo más, porque el doctor así la ha señalado, sería la doctora Crespo, que a lo mejor nos puede decir algo más sobre los comentarios que se han hecho. Sí, Lola, sí, te he puesto un poco la tesitura, pero no sé qué opinas de esta obsesión que tuvo excesiva de Muchas Diego gracias, Lorenzo. Frita con Diego. La verdad es que yo no he estudiado nunca a esta señora. Hay un compañero nuestro que ha fallecido hace un año y pico, el profesor Carlos Carbonell, del Hospital Clínico, que se dedica precisamente, y si podemos recuperar lo que él tiene escrito sobre ella, a estudiar la personalidad a través de la pintura. Ha sido un experto, se hizo un experto a nivel mundial, él pintaba muy bien también. Yo nunca lo he estudiado, visto, porque he oído varias veces también tu conferencia y lo hemos leído en muchos aspectos, y sí que era un tipo de personalidad muy compleja, que son personalidades que se asocian con traumas infantiles, generalmente de insuficiencia por lo que sea, por enfermedad, por separación de los padres, por gran sufrimiento. Podríamos como clasificarlo ahora, si lo hiciéramos por las clasificaciones americanas, como lo básico, un trastorno borderline o límite de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene una gran ambivalencia entre la debilidad total para algunas cosas y la fuerza enorme para otras. La dependencia absoluta de algunos hechos y de algunas personas y la independencia absoluta para otras. Y luego conductas patológicas, entre comillas. Por ejemplo, la autoprovocación de síntomas, que es lo que decía el síndrome de Munchausen, porque es una manera de que te protejan, eso es una fórmula. Las relaciones patológicas, sadomasoquistas, de alguna manera, de dependencia, en este caso con su marido, y la tendencia a los pensamientos obsesivos y repetitivos que se ponen de manifiesto claramente en su pintura. Yo creo que fue tan transgresora, en gran parte por su psicopatología, que yo creo que es lo que ha hecho que pase a la historia. Si no hubiera pasado en cierta manera desapercibida. Luego tienen también una sexualidad muy confusa, es decir, que lo mismo les gustan los hombres que las mujeres, que ninguno, es decir, que son personalidades muy complejas, que no tienen tratamiento, de muy difícil tratamiento, lo único es acompañarles en las molestias que tienen y en los dolores, y luego
ella tuvo una dependencia del alcohol y probablemente de alguna otra droga de las que le empezaron a dar para el dolor, con lo cual todavía hizo más compleja su evolución. Es decir, que es un cuadro interesantísimo, por supuesto desde el punto de vista tuyo, Lorenzo, y desde el punto de vista psiquiátrico interesantísimo. Y según el momento de la psiquiatría se ve desde una perspectiva u otra, por la evolución también de la propia psiquiatría. Pero ahora sería un trastorno límite de la personalidad con manifestaciones de dependencia, de relaciones sadomasoquistas, de ambivalencia sexual y de autoprovocación de síntomas, porque algunas de las cosas probablemente se las provocó. Si no, es que es impensable que a alguien le pasen tantas cosas. Perdona, ¿el narcisismo es patología o no es patología? Porque también se la cataloga mucho como con muchos rasgos narcisistas. Sí, bueno, es un rasgo de la personalidad de los que consideramos de riesgo. Es decir, que si eres narcisista tienes más riesgo a tener determinadas patologías psiquiátricas y médicas en general. Es un rasgo de riesgo de la forma de ser. Muchas gracias, interesantísimo. Nada, gracias a ustedes. Interesantísimo. ¿Hay más preguntas? Yo quisiera hacerle una que no es de su campo, pero como ha leído tantas biografías de Frida Kahlo. Frida Kahlo era comunista acérrima hasta el final, una gran defensora de Stalin. Nos lo contabas hace un momento, ese cuadro que hemos visto con la imagen de Stalin, aunque luego parece que al final fue cambiando. Bueno, y acogió en su casa a Trotsky y le dejó la Casa Azul a Trotsky. Y Trotsky, en el año 40, lo asesinan en México. El famoso mercader que de San Feliu de Guíxols le clava el famoso piolet y lo mata. Bien, en ese momento yo no he leído nunca nada. Cuando he leído cosas, y he leído muchas cosas políticas sobre la historia de los últimos 50 años en Europa, y cuando he leído el tema del asesinato de Trotsky, en ningún libro se menciona ni aparece Frida Kahlo. No estaba en México, estaba en Nueva York, lo supo pero no quiso presentarse. Sí, ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo? Pues le cuento. Cuando el asesinato de Trotsky fue sospechosa. Fue sospechosa y estuvo casi 48 horas declarando en la comisaría. Claro, la policía estuvo investigando hasta que encontraron a Mercader. Era partidario de Stalin y Stalin había dado orden de que se asesinara a Trotsky. Claro. Trotsky vivió 2 años en la Casa Azul. Pero cuando Diego Rivera se enteró de las relaciones con Frida, pues le echó y se fue a vivir muy cerca, en Coyoacán, a otra casa. El primer intento de asesinato ya lo obtuvo en la Casa Azul, pero fue frustrado. Y en el segundo fue ya cuando realmente le mataron. Por aquella época Diego Rivera desapareció de México, se fue a Estados Unidos, porque también pensó que le podían acusar del asesinato. Luego ya cuando encontraron a Mercader y tal, pues ya se disiparon las cosas, que fue un agente de Stalin y todo lo demás. Pero ella sí que pasó un interrogatorio de alrededor de 48 horas en la comisaría. Ella y su hermana, sí. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Me ha encantado. No tengo nada más que... Estoy asombrada de su conocimiento. Pero mi pregunta es, desde el punto de vista de Diego Rivera, ¿la maltrató físicamente? Además de dejarla por otras mujeres porque no le era infiel. Ahora que hablamos tanto del maltrato, ¿la maltrató físicamente? No hay ningún dato. No hay De ningún dato. todas las biografías que me he leído, no hay ningún dato. Es más, yo siempre he pensado que, bueno, pues que esas discrepancias que ellos tenían era porque Diego era así, pero que le ayudó muchísimo, porque es que además tuvieron unos problemas económicos
entonces yo pienso que no tenían seguridad social, todo era medicina privada. Su padre no pudo pagarle ya, a pesar de esa oposición tan tremenda familiar a ese matrimonio. Su madre era la más opuesta, pero su padre dijo, bueno, es que nosotros, con Diego Rivera, el problema médico de Frida se va a poder solucionar. Y así fue. Lo primero, les quitó las hipotecas que tenían de la Casa Azul, que no la tenían pagada, que no la pudo pagar porque su padre tenía un bienestar económico muy bueno, porque era fotógrafo del gobierno, un fotógrafo que se dedicaba a documentar todos los monumentos del país y tal. Pero cuando vino la revolución, en el 1910, pues perdió el trabajo y pasaron problemas económicos severos, entre ellos pagar la hipoteca. Cuando se casó con Frida, pues ya los problemas económicos desaparecieron de la casa y de todos los problemas de radiografías, hospitalizaciones, etcétera, etcétera, los asumió todos Diego. Y no tengo ninguna noticia, salvo que leyendo a Elena Poniatowska, es el libro que titula no sé cuánto, Miquiela y tal, pues ella es un libro dedicado más a Diego, y sí que le censura mucho a Diego los comportamientos que tuvo con la mujer rusa que tuvo en París, y que tuvo un hijo con ella, que fue muy cruel, no les pasaba ninguna pensión económica, y ella fue también una especie de Frida, no dejaba de ser condescendiente con Diego, de escribirle, que se preocupara, pero Diego fue muy cruel porque se volvió otra vez a México y les perdió de vista. Y entonces habla Elena Poniatowska de la crueldad que tuvo como ser humano, pero que a Frida la maltratara no tengo ningún dato. Bueno, muchas gracias. De nada. Pues si no hay ninguna pregunta más, les quiero dar las gracias a todos por haber asistido esta tarde a la Matritense, por estar aquí, por acompañarnos, por haber escuchado una conferencia verdaderamente asombrosa, magnífica y espectacular, por la que te doy las gracias, por la que te conmino, ahora ya no es que te lo pida, te conmino a que en el próximo trimestre, en el último trimestre de este año, puedas venir para darnos otra conferencia sobre el personaje que tú prefieras, y al mismo tiempo me vas a permitir, y me van a permitir ustedes, que tenga con nuestro invitado alguna atención. Una, entregarle en nombre de la Matritense este diploma. Muchas gracias. Dos, entregarte la colección de libros, uno de ellos muy, muy singular, que es este tan grueso que ves aquí, que se titula Los Planos de Madrid, que es una obra especialísima, y pedirte finalmente que nos firmes en el libro de firmas de la casa una dedicatoria que recuerde tu presencia de esta tarde aquí.